Sean bienvenidos a nuestra primera sesión virtual. Vamos a darle ingreso a los estudiantes que están pidiendo, que están tocando la puerta. Ahí vamos admitiéndolos. Comenté que la semana pasada me aparecían 100 estudiantes en esta sección, ahora me aparecieron como 70 estudiantes. Yo he estado monitoreando la asignación de los estudiantes en la sección. Bueno, esperemos de que todo marche bien. Muy bajo el volumen, voy a tratar de subir el volumen, acercarme más al micrófono. Gracias por sus comentarios, eso les agradezco infinitamente, sus opiniones, sus observaciones que me hagan. Estamos a subir un poquito más el volumen y me voy a acercar más al micrófono, voy a hablar más fuerte también. Ahí me dicen si está mejor el volumen, si se escucha bien lo que vamos a plantear. Vamos a hacer un breve repaso ya con diapositivas, con leyes. Les agradeceré que tengan sus leyes al alcance. Hicimos una lista, una nómina de leyes que íbamos a necesitar en la sesión anterior y entonces le vamos a... ¿Cómo están? Buenas tardes, señores estudiantes. Espero que estén bien, abrigados por las inclemencias del clima, que hay que disfrutar estos momentos de esta clase de clima también. Lo único es que hay que tener cuidado para no enfermarnos. Ya siguen entrando estudiantes. Les pido su comprensión y su paciencia para permitir que todos ingresen, los que están tocando la puerta. Todavía hay alguien más. Le escucho, Ever. Para licenciado, mucho gusto. Fíjese que solo una consultita. Fíjese que me encuentro en una clínica con el doctor, entonces ya pronto va a ser mi turno de pasar. Entonces, por si me hablan en algún momento y no le contesto, es por ese motivo. Lo voy a tomar en cuenta, Ever. Muchas gracias. Muy bien. De acuerdo, entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos a nuestra primera sesión virtual. Espero que estén atentos a lo que vamos a exponer. Algunos elementos ya los expuse inicialmente. Están tocando todavía la puerta. Vamos a dejar que entre. Bueno, espero que estén todos. Vamos a darles ingreso. Todos tenemos derecho. Bien, muy bien. Estudiantes siguen tocando la puerta. Quiero iniciar, pero está difícil la inicio. Bueno, yo comprendo que también cambié el enlace, entonces tienes razón de estar cambiando. Bien. Espero me escuchen, espero se vea la presentación. Siguen tocando la puerta. Pasen adelante. Ahí está, ya abrimos. Aquí vamos a dar un espacio. Bien. Ever ya nos dijo que tiene algún inconveniente, que posiblemente no nos pueda responder si nosotros hacemos un llamado para que nos haga alguna lectura, pero creo que contamos con los demás estudiantes. Aquí tengo ya la lista de quienes están presentes. Muy bien. Sí, bien, señores estudiantes, entonces vamos a iniciar. Estamos en el curso de Derecho Notarial. Habíamos hablado al respecto de la función del notario y los títulos que vamos a obtener al egresar de la facultad. Siguen tocando la puerta. Vamos a abrir para que pasen adelante, porque así si no.
Vamos a ver que puedan ingresar todos, si no hay ningún inconveniente de que no estuve presente, de que no me dejó entrar. Ahí está. Bueno, pues ya dimos más de... Bueno, está bien. Yo tuve la culpa porque cambié el enlace, disculpen. Por cuestiones técnicas. Estas cosas siempre fallan. Estas cosas no nos pueden ganar a los humanos. Bien, entonces les decía que ya habíamos visto algo al respecto en las sesiones anteriores y ahora vamos a ver un pequeño repaso de lo que es la introducción. Ahí vamos tratando de ver de que vayan ingresando todos. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, está difícil la cosa. Está difícil empezar acá. 79. Yo creo que ese es el número que aparece. La semana pasada había 100, ahora hay 79. Ah, buen día. Buen día, Hetzi. Bueno, creo que ya podemos iniciar, ya no ingresar. Bien. Como habíamos visto, en las funciones de cada una de las profesiones, habíamos preguntado, usted sabe cuántos títulos vamos a obtener al egresar de la facultad, y habíamos concluido que vamos a obtener 2 títulos, el título de abogado y el título de notario. Pues, les pedimos también, por favor, que tuvieran su programa al alcance para poder fiscalizar qué es lo que vamos estudiando. Todavía siguen tocando la puerta. Ya van 83. Según el Departamento de Control Académico, tenía 100. Ahorita hay 83. Bien. El contenido del derecho notarial. Les pedimos también, por favor, que tuvieran su programa. Entraran a la página, vieran su programa, que lo imprimieran para poder tener fiscalización. Yo en esta oportunidad solo les voy a hacer un breve resumen del contenido del punto 1 del programa. El contenido, vamos a ver la definición de derecho notarial, ya vimos los elementos. ¿Cuál es el objeto del derecho notarial? Es decir, ¿qué persigue el derecho notarial? ¿Para qué sirve el derecho notarial? ¿Por qué fue creado el derecho notarial? ¿Cuál es el contenido? Hasta ahí llegamos en la otra sección, el contenido del derecho notarial. Empezamos a ver también las características, que son aquellos elementos que van a diferenciar al derecho notarial con las otras áreas del derecho, cuáles son sus principios, cómo surge el derecho notarial, cuál es el origen, cuáles son sus fuentes y la relación que el derecho notarial tiene con otras áreas del derecho. Y por último está contenido también los sistemas de derecho notarial que existen en las distintas legislaciones. Vamos a permitir que entren todavía algunos estudiantes. Bien, entonces eso que vemos ahí es el emblema del notariado y vemos el contenido del punto número 1 y es lo que vamos a desarrollar. Vamos a tratar de desarrollar en estas sesiones. En el punto número 1 tenemos la definición del derecho notarial. ¿Cómo vamos a enfocar la definición del derecho notarial? Nosotros ya vimos unos elementos cuando estuvimos en la primera sesión presencial hace 8 días y vimos también los grados académicos. Pues el grado académico es uno nada más, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y vimos que los títulos profesionales de abogado y de notario. Esos son los títulos que nosotros nos confiere nuestra querida facultad. Son 3
Entonces, son 2 títulos y un grado académico. Pues yo tengo en medio el título de notario porque es a lo que más me dedico, es lo que más ejerzo. No obstante, pues también ejerzo la abogacía y tenemos ese privilegio, tenemos 2 profesiones. Podemos actuar como abogados y podemos actuar como notarios. Y al lado izquierdo encontramos el grado académico y en la parte superior vamos a encontrar el emblema de nuestra querida universidad. ¿Qué significa cada uno de los elementos que contiene el emblema de la universidad? Ustedes están en el 6º semestre, me imagino que así como se sabe en la chalana, pues así también deben de saberse qué significado tiene los elementos que tiene el emblema de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, esos son elementos muy importantes. El grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de abogado y de notario. Entonces, eso ya lo habíamos visto. ¿Qué diferencia hay entre ser abogado y ser notario? Como ven aquí, el abogado desempeña su función prácticamente ante el tribunal, ante el juzgado. Aquí vemos nosotros que hay una audiencia donde estaba en función un abogado, va a haber un fiscal, va a haber un juez, va a haber parte actora o parte demandante o parte demandada, va a estar también el fiscal, que va a ver lo concerniente al desarrollo del juicio, el juez se va a fiscalizar el desarrollo del juicio y tenemos ahí que ese es el desarrollo del abogado en el juzgado, en el órgano de jurisdicción, ya sea unipersonal, juzgado, pluripersonal, sala, Corte de Apelaciones, Corte de Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, porque son colegiados, es decir, están integrados por más de un juez. Entonces tenemos la función del abogado, vimos que el abogado defiende los intereses de su cliente, eso lo vimos y preguntamos por ahí qué es la función, en qué consiste la función del abogado. Y muchos dijeron, pues defiende los intereses de su cliente. La pregunta es, ¿cómo defiende esos intereses? Porque no va a ir a vituperiar, no va a ir a insultar, a gritar, a lesionar, a agredir, no, eso no es defender. ¿Cómo defiende los intereses de su cliente? Ya sea porque es la parte demandante o es la parte demandada, ¿no? Pero siempre va a haber un abogado. El derecho de defensa. El derecho de defensa es constitucional. Entonces, por eso siempre va a haber un abogado. Y el abogado es el que plantea las demandas, así defiende los derechos de su cliente. Plantea demandas, plantea recursos. Eso es lo que hace el abogado. El abogado también contesta las demandas, plantea las defensas o llamadas excepciones que hay de distinta naturaleza, excepciones previas, excepciones previas, excepciones simultáneas, todas las excepciones que existen, que están reguladas en la legislación. Y entonces vamos a ver que esa es la función del abogado. El abogado, si bien es cierto, elabora por escrito las demandas y las lleva a plantear ante el juzgado, pero también hay juicio oral donde el abogado tiene que expresar la defensa de su cliente o tiene que defender la demanda de su cliente en forma oral. Por eso nosotros les pedimos que ustedes participen, que ustedes expresen sus ideas, que ustedes aprendan a expresar la defensa de ustedes mismos, están a defender ustedes mismos. Licenciado, no entendí. Licenciado, habla muy rápido. Licenciado, puede repetir. Licenciado, ¿cuál es el fundamento? Pues esa es la participación de ustedes. Y eso es lo más importante. Y entonces esa es la función del abogado. Ustedes ven, hasta hay público presente que quiera estar ahí, las personas que están ahí que quieran estar, los interesados en ver el desarrollo del juicio. Y la función del notario. Ahora, les pregunto a ustedes, ustedes ya están en el 6º semestre. Ustedes ya han cursado buena parte de la formación para ser abogados. Porque, como les decía en la sesión presencial, venimos por ser abogados. Por eso venimos a la facultad. Nos nace el deseo, la vocación de ser abogados. Pero ahora les pregunto, a ver, voluntariamente, yo tengo aquí la nómina de estudiantes que hay presentes, pero voluntariamente les pregunto,
¿quién me puede decir qué requisitos debemos cumplir para ser abogados? Adelante. Si no hay alguien en un tiempo prudencial, yo voy a llamar aquí por la nómina que tengo. Para aprovechar el tiempo, alguien que sea voluntario. Licenciado, ser guatemalteco natural. Ser guatemalteco natural. Tomemos nota, por favor, de la participación de Ever, ¿verdad? Ever nos dice ser guatemalteco natural. Vamos a dejar de echar a alguien más. ¿Alguien más? ¿Qué requisitos necesito yo para ser un profesional abogado? Buenas tardes, licenciado. Solo le voy a pedir favor que levanten la mano, pongan su manita ahí, yo en el orden para que no suceda cruce. Así es, muy bien, Giovanna. Entonces, usted me dice qué requisitos debe cumplir usted, póngase usted, porque qué requisitos debe cumplir usted para ser abogada. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Pues primero, ¿verdad, licenciado? El bien importante es estudiar, ¿verdad? La carrera de Derecho para poder nosotros obtener un título profesional y poder ejercer, ¿verdad? Muy bien, el título profesional. Muy bien, eso me parece muy fantástica aportación, el título profesional. Giré. Estar inscrito en el Colegio de Abogados y Notarios y la inscripción en la SAT. Bueno, muy bien. Colegiado en el Colegio de Abogados y Notarios. Muy bien. Muy bien, me parece bien. Ya tenemos dos elementos, ¿verdad? El título, la colegiación. Javier. Buenas tardes, licenciado. Ser un ciudadano, o sea, tener más de 18 años de edad. Ser un ciudadano de 18 años. Bueno, sí, es buen aporte también. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si estuviéramos allá en el aula, yo voy con el micrófono, me acerco, le pongo la mano en el hombro y le digo, bueno, ayúdenme. A ver qué dice Marilyn Odilis. Le escucho. Le escucho, Marilyn. ¿No tienes tu micrófono activo, Omar? Que no le escucho. Vamos a ver quién más pide la palabra. ¿Alguien más está pidiendo la palabra? Noemí Barrondo. Buenas tardes, licenciado. Realizar su juramentación. Muy bien, eso lo vimos la vez pasada también. Pues realizar la juramentación, ahí hay un elemento importante. Stephanie. Buenas tardes, licenciado. Ser de notoria honradez. Ser de notoria honradez. Bueno, esto es para, esto está en el código de notariado. Pero está bien, está bien. A ver si Marilyn Odalis ya tiene su micrófono activo. Es la que nos falta. Bien. Hemos hecho aportes muy importantes. El título, la colegiación, la notoria honradez. Muy bien, muy bien. Bueno, pero ahora, acordémonos que, a ver, Stephanie. ¿Sí, licenciado? Sí, le escucho. ¿Quiere aportar algo? ¿Tiene su mano? No, perdón, es que ya no bajé mi mano, perdón. Hay que bajar la manita. Entonces, sí, está bien. Bueno, entonces ya tenemos algunos elementos. Yo les pedí favor que tuvieran al alcance sus leyes, para poder ir leyendo. ¿Tienen su ley del organismo judicial ahí al alcance? Porque así vamos a ir leyendo. Ya hicimos los aportes. Ahora vamos a ver dónde están regulados esos requisitos. Si no nos lo enseñaron el primer semestre que estuvimos en nuestra facultad, porque eso tendríamos que saberlo desde el primer semestre. Y si no nos lo enseñaron, pues hoy es oportunidad. Hoy es oportunidad de que podamos ver qué requisitos debemos de cumplir para ejercer las profesiones de abogado y notario. A ver. ¿Alguien tiene su ley del organismo judicial?
Stephanie tiene su ley de organismo judicial. Vámonos, por favor, al artículo 196 de la ley del organismo judicial y te voy a pedir, por favor, que lo lea. ¿Me escucho? Artículo 196 de la LOC, calidad de abogado. Para ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, estar en el goce de derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Ninguna autoridad judicial, administrativa o de otra índole puede limitar el ejercicio de la profesión de abogado, salvo que esté fundada en ley. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Stephanie. Ahí están los requisitos. ¿Qué requisitos debemos cumplir para ejercer la profesión de abogados? Entonces vemos en el artículo 196, se requiere el título. Por eso ustedes están estudiando, porque la meta es obtener, primero, cerrar pensum. Después de cerrar pensum, cumplir con las clínicas, con el voluntariado, con las prácticas que se establecen las normativas de la facultad. Después sustentar su examen técnico profesional, fase pública, fase privada. Después elaborar su proyecto de tesis y sustentar su examen público de tesis. En ese momento, ahí culmina en el examen público de tesis y ustedes ya pueden tener el primer requisito, haber obtenido el título correspondiente. Luego viene la colegiación profesional obligatoria. Por eso les pedimos en la nómina de leyes, les pedimos la ley de colegiación profesional obligatoria. Artículo 5 de la ley de colegiación profesional obligatoria. Artículo 90 de la Constitución Política de la República. Tenemos que tener la colegiación, nuestra colegiación profesional. Y por supuesto que cuando nos colegiamos, vamos a prestar el juramento, porque alguien dijo la juramentación, y es correcto, pero la juramentación es una vez cuando obtenemos el título ahí en nuestra facultad, otra vez cuando obtenemos nuestro número de colegiado, que ya estamos inscritos en el colegio, y otra vez con el otro requisito que nos falta, que aquí regula, estar inscrito en el registro de abogados. Ahí están los requisitos. Ahora ustedes ya saben qué requisitos deben cumplir para ejercer la profesión de abogados. Y la profesión de abogados, como la profesión de notario, tiene su formación académica. La formación académica es lo que estamos viviendo nosotros ahora. La formación académica, cursar el pensum de estudios, la trayectoria académica, público de tesis, público examen técnico profesional en sus 2 etapas, el examen público de tesis. Ahí está la formación académica. Luego viene también la formación técnica, la formación jurídica. Y ahí vemos la formación jurídica. ¿Dónde están regulados jurídicamente los requisitos para ser abogado? 196 de la ley del organismo judicial. Ya tenemos formación académica y formación jurídica, porque ya sabemos dónde están regulados jurídicamente esos requisitos. Y luego va a venir la formación técnica. La formación técnica es parte de la formación académica. ¿Cómo redacto una demanda? ¿Cómo contesto una demanda? Bueno, salvo que sea oral. Por eso tienen que practicar ustedes y participar en sus preguntas para poderse expresar oralmente cuando llegue el momento de un juicio oral. Pero tenemos que saber cómo se redacta una demanda, cómo contesto una demanda, cómo planteo un recurso, cómo planteo una excepción previa. Entonces, esa es la formación. Y esa es la función del abogado. Pero la función del notario va a ser diferente. Vamos a ver aquí la función del notario. La función del notario va a consistir en atender la función del notario, aquí está ya. La función del notario va a consistir en desarrollar su profesión en su oficina, en su despacho.
donde tiene instalada su sede notarial, donde tiene, muchas veces decimos nuestra notaría, es decir, nuestra sede notarial, nuestra oficina profesional. Ahí va el notario a ejercer su profesión. No va a ir al juzgado como vemos ahí la presentación del abogado, que está ante el juez, está ante el fiscal, está con la parte actora y lleva la parte demandada. No. El notario en su oficina va a ejercer su función notarial. Llegan las personas, como vemos en la presentación, llegan las personas y le manifiestan que desean realizar un negocio jurídico, un contrato, una declaración de voluntad. Eso es lo que hace el notario. Entonces el notario, a diferencia del abogado, el notario ejerce su profesión en su oficina. Llegan las personas a su oficina. No tiene que ir, no tiene que salir, salvo que se trate de actas notariales. Un acta notarial de matrimonio, muchas veces los clientes, las personas le dicen, licenciado, tenemos contratado un salón, queremos que sea nuestra residencia, queremos que sea un lugar abierto al campo, pues entonces sale el notario. En el caso del arresto domiciliario, un hecho de tránsito sucede en la calle, en la vía pública, el notario va a la vía pública a autorizar el acta notarial, el acta notarial de notificación. El notario va al lugar donde hay que notificarle a la persona una resolución judicial. Entonces, esa es la función del notario. El notario no va con el juez. El notario atiende a sus clientes. El notario atiende en su oficina. Y si hay necesidad de salir, por supuesto que puede ejercer su función fuera de su oficina. Tanto la profesión de abogado como la profesión de notario, 24 horas del día. Somos como el amparo. No hay, todos los días y horas son hábiles. Los domingos, el notario, ustedes ven los domingos, los fines de semana autorizando matrimonios. En hechos de tránsito, a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada o a medianoche, licenciado, fíjese que estoy en hecho de tránsito, necesito un arresto domiciliario, acta notarial, el notario va. Es decir, nuestra profesión es de 24 horas. 24/7, 365 días, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Salvo que no queramos, porque podemos decir, no, mire, yo no puedo, no tengo tiempo, estoy atendiendo otro asunto, o yo no atiendo asuntos de esa naturaleza, les recomiendo. Entonces, esa es la facultad que tenemos en el ejercicio de la función notarial. Bien. Si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor, no tengan pena que me van a interrumpir, no. Si voy hablando muy rápido, también me lo hacen saber, por favor. Voy a tratar de hablar más pausado. Y si me estoy explicando lo que yo les estoy manifestando, pues también, por favor, ustedes me dicen. Si necesitan que repita algo, también, por favor, ustedes me lo dicen, ¿sí? No tengan pena de interrumpir, porque lo más valioso en esto es la participación de ustedes. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre el abogado y el notario. En el siglo XII, pues existe un personaje que se llama Rolandino Passagiero. Rolandino Passagiero, esta es el lugar donde descansan los restos de quien en vida fuera don Rolandino Rodolfus Passagiero. Él es un tratadista italiano. Fundó la escuela de Bolonia, Fue el primer jurista que se encargó de estudiar el derecho notarial. Fue el primer jurista que se encargó de determinar la forma de una escritura pública. A él se le conoce como el padre del derecho notarial, porque él fue el primer jurista, y por eso sus restos descansan en este monumento en la entrada de la escuela de Bolonia en Italia. Eso no quiere decir que antes del siglo XII no hayan existido personajes que se dedicaban a redactar contratos. Lo que pasa es que Rolandino Passagiero le entró científicamente, le entró jurídicamente, le entró técnicamente con la forma de redactar. Él fue el que diseñó
las partes de la escritura, siglo XII, y la estamos aplicando siglo XXI. Entonces, porque distintas civilizaciones, los romanos, los hebreos, los egipcios, ellos ya tenían funcionarios que se dedicaban a redactar documentos. Tenían distintos nombres. Teníamos a los escribanos, teníamos a los notaris, teníamos a los chartulari, teníamos a los nemón, a los sofer. Ya lo vamos a ver más adelante, qué funcionarios existieron en esas civilizaciones. En Babilonia, ¿no? Acordémonos que hay dos códigos muy importantes que determinaron el sendero jurídico. El código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y el código de Justiniano, de don Flavius Petrus, Flavius Petrus Justinianus, más bien conocido como Justiniano. Él diseñaron esos códigos. Y el código de Justiniano, el Juris Civili que le llaman, es el código de Justiniano. Es lo que rige el derecho latino. Y ahí vamos a ver cómo surge el derecho civil, el derecho notarial, pero es don Rolandino Pasajero el que le da forma, el que le determina diseño al derecho notarial. Entonces, por eso es muy importante conocer qué es lo que vamos a estudiar, desde cuándo viene la parte de la ciencia del derecho que vamos a estudiar, que es el derecho notarial. Viene desde la antigüedad, viene desde los egipcios, desde los romanos, desde los hebreos, pero don Rolandino Pasajero es el que diseña la forma, la estructura. Y vamos a ver acá que también tenemos lo que habíamos hablado con anterioridad, la definición de derecho notarial. Esto ya lo habíamos visto en la sesión presencial allá en la facultad, ya habíamos visto los elementos. Vimos que el derecho notarial es un todo, es un elemento, es unitario, no lo podemos dividir. Y el derecho tiene dos elementos. El elemento jurídico, que está integrado por las normas jurídicas. Empezaríamos por la Constitución y después todo el engranaje jurídico de todas las normas que existen. Ese es el elemento jurídico. Pero también alrededor de ese elemento jurídico vamos a encontrar el elemento doctrinario. El elemento doctrinario que vamos a encontrar alrededor del elemento jurídico va a ser, vamos a ir por acá, va a ser el elemento científico, el elemento doctrinario. Y ahí vamos a encontrar alrededor del elemento jurídico, vamos a encontrar cuáles son las características, es decir, qué diferencia una parte del derecho con la otra, qué diferencia el derecho civil con el derecho notarial, con el derecho penal, con el derecho administrativo, con el derecho... ¿Cuáles son esas diferencias? Esas son las características, los principios. ¿Qué principios rigen al derecho? Y vamos a encontrar, por ejemplo, el principio de publicidad. El principio de publicidad es un principio que rige para todas las áreas del derecho. El principio de escritura, de escribir, que debe de ser por escrito. Eso surge en el derecho procesal civil, en el derecho procesal penal, en el derecho notarial. Siempre tiene que quedar por escrito plasmado los acontecimientos, los hechos, las declaraciones de voluntad. Las teorías. ¿Qué teorías vamos a estudiar para saber por qué el notario es un funcionario cuando no recibe sueldo del Estado? ¿Por qué el notario es un funcionario? ¿Cuáles son esas teorías? ¿Cómo surge la actividad del notario en el Imperio Romano? ¿Por qué los escribas no eran escribanos, sino los escribas? ¿Por qué eran formados en los templos? ¿Por qué eran los sacerdotes los que orientaban a los aspirantes a ser escribas? Todas las teorías vamos a estudiar. Y las definiciones. Ya vimos que en el Código Notariado no hay definición de escritura pública, no hay definición de notario, no hay definiciones en la ley. Encontramos dos, por ejemplo, definición de protocolo encontramos en el artículo 8 del Código de Notariado, pero hay varias, pero allí podemos encontrar una definición jurídica de protocolo.
el artículo 8. Pero de notario no hay. De notario no hay. Entonces, creo que alguien toca la puerta, quiero ver. No, bueno. Entonces les decía que esto es lo que vamos a estudiar, el derecho notarial, en esos aspectos, en su aspecto doctrinario, en su aspecto jurídico, eso es lo que vamos a estudiar. Y por eso necesitamos que ustedes pongan mucha atención. Muchas veces cuando recibimos, yo lo he hecho, yo he recibido, a mí me gusta seguir estudiando. Y especialmente cuando participamos en el Instituto de Derecho Notarial, cuando escuchamos una conferencia o participamos como conferenciantes, nosotros sabemos que nos distraemos a través del sistema electrónico. Porque a veces hay otras cosas que queremos atender y lo dejamos por ahí, pero aquí sí les pido que pongan atención. Entonces vamos a ver ahí que esos son los elementos del derecho notarial. Ya vamos a ver. ¿Se acuerdan que hicimos un círculo en una pizarra? Allá no me salió muy bien porque no me permitió hacer bien el círculo, pero aquí sí. Ese es el elemento científico. Ese aro que ustedes ven ahí es el elemento científico, es la parte exterior del derecho. Ahí está lo que habíamos visto, las doctrinas, las teorías, las características, las definiciones. Ahí van todos los tratadistas. Es universal. ¿Por qué les digo que es universal? Porque la definición de notario en Guatemala es la definición de notario en Argentina, es la definición de notario en España, es la definición de notario en Canadá, es universal. Por eso es que el elemento doctrinario es universal. Se adapta a cada legislación, eso sí es cierto, pero es universal. Si ustedes buscan, por ejemplo, en el Código Civil, definición de domicilio, no hay. Ahí vamos a encontrar las clases de domicilio, los elementos del domicilio, las características, pero no vamos a encontrar definición. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al elemento científico, y ahí vamos a encontrar qué es domicilio. Yo les menciono esto porque más adelante vamos a necesitar recordar qué es domicilio, porque en la escritura tenemos que consignar cuál es el domicilio de los contratantes, y para eso tenemos que recordar cómo se integra el domicilio. Bien, pero ahora veamos el otro elemento. ¿Se acuerdan que hicimos? Yo les decía, el derecho es uno, es unitario, es una unidad. No se puede dividir, pero se puede clasificar. Y entonces aquí tenemos la clasificación. Y vamos a encontrar un derecho constitucional, vamos a encontrar un derecho civil, también vamos a encontrar un derecho mercantil. Aquí hay algunos ejemplos: un derecho administrativo, un derecho registral, un derecho procesal, que puede ser procesal civil, puede ser procesal penal, procesal laboral, procesal administrativo, pero porque esta es para que tengamos idea, porque aquí van a faltar. Un derecho penal. Y vamos a encontrar también un derecho notarial y un derecho inmobiliario. Entonces vemos aquí nos falta el fiscal, ahí está el derecho fiscal. Estos tal vez son los más elementales, los que pudimos citar en la clase presencial. Entonces vemos ahí que ese es el derecho, no se puede dividir. Pero para su estudio, para su aplicación, se clasifica. ¿Alguien quiere entrar todavía? Vamos a ver. Entonces les decía que para su estudio y para su aplicación se clasifica en áreas. Algunos dicen ramas. Bueno, no sé por qué dicen ramas, pero tal vez anteriormente así lo clasificaban, porque yo he oído que dice juzgado del ramo civil, del ramo penal. Pero ese término no mucho me agrada a mí, entonces yo solo consigno juzgados de instancia civil o instancia penal. Bien. Entonces lo vamos a clasificar por áreas. Y ahí tenemos un ejemplo. Ahí falta. Alguien me dirá, mire, ahí falta. Falta el derecho internacional privado, falta el derecho internacional público, falta el derecho agrario. Ahí falta. Pero esto es para que tengamos una idea qué es el derecho. Y ¿saben qué es otro elemento importante? Que el derecho notarial se relaciona con todos.
Por eso les decía yo en la otra sección, estudiar derecho notarial, por eso es que califican al notario como un perito, como un experto en derecho. Porque estudiar derecho notarial nos obliga, nos induce a estudiar derecho penal. ¿Qué delitos puede cometer el notario? ¿Cómo se aplica una agravante hacia el notario? Nos obliga a estudiar derecho mercantil, cómo se constituye una sociedad, qué requisito para las asambleas, qué es un protesto. Nos obliga a estudiar derecho administrativo, qué avisos. Si yo autorizo una escritura de compraventa de inmueble, ¿qué avisos tengo que remitir? Si autorizo un matrimonio, ¿qué avisos? ¿Dentro de qué tiempo tengo que remitir el aviso? Es decir, en el derecho procesal, ¿no? Yo puedo seguir asuntos de jurisdicción voluntaria, que es un proceso. En el derecho registral yo tengo la obligación de inscribir los testimonios en el registro de la propiedad, en el registro mercantil, en el registro electrónico de poderes. Es decir, el ser notario nos implica tener esa gama de conocimientos. No lo podemos saber todo porque no lo sabemos todo. Eso sería maravilloso, pero es imposible saber todo. Pero sí tenemos que conocer. Y por eso dice, el notario es un perito en derecho, porque conoce todo ese engranaje jurídico que le surge, que le da derechos, pero que también le da obligaciones. El derecho fiscal, ¿qué impuestos pagan los contratos? ¿Dentro de qué tiempo se debe de pagar el impuesto? ¿Qué sanción va a tener mi cliente si yo no le prevengo qué impuesto tiene que pagar? ¿Cómo se paga el impuesto? ¿Se paga en efectivo? ¿Se paga por estampillas fiscales? ¿Se paga por máquinas registradoras? ¿Se puede pagar por una transferencia electrónica? Todo eso es parte de los conocimientos del notario. El derecho constitucional no se diga. El principio de publicidad está regulado en el artículo 30 de la Constitución Política de la República. La nacionalidad, acordémonos que para ser guatemalteco, ya lo vimos en la sesión anterior, se requiere ser guatemalteco de origen. Ya no es guatemalteco natural, sino que ya la Constitución regula guatemalteco de origen. En el artículo 120 de la Constitución, ¿cuáles son las áreas protegidas? Donde yo no puedo autorizar una escritura pública porque es área protegida, o porque solo los guatemaltecos de origen pueden adquirir inmuebles en esa área, los extranjeros no. Es decir, todo ese engranaje jurídico conoce el notario. Entonces, el derecho inmobiliario, propiedad horizontal, ustedes ven cómo constantemente uno pasa en un lugar donde deja de pasar un mes, 2 meses, y cuando ve ya hay un edificio nuevo, apartamentos. El derecho inmobiliario, cómo se constituye una propiedad horizontal. Todo eso tiene que saber el notario. Por eso el notario es un perito en derecho. Y ese es el derecho, aunque falta, aquí falta, ¿no? Hacemos un ejemplo breve para que tengamos la idea como estudiantes. Ahora veamos, esto es muy importante. Yo les pido favor que pongan mucha atención en esto, porque aquí vamos a sacar esa tajadita que no se puede hacer físicamente, pero sí lo vamos a hacer por estudio. Por eso les decía, para estudiar se clasifica en áreas. Ahora vamos a sacar esa tajadita como yo les decía ya en el aula, en el pizarrón, esa tajadita de pastel que vimos ahí, lo vamos a sacar y aquí tenemos la tajadita. Que esa tajadita, si ustedes ven, trae su marco celeste, que trae sus principios. Ese marco celeste son los principios doctrinarios, es la teoría, son las definiciones. Por eso no puede salir solo el derecho, solo las normas jurídicas, sino que viene con su doctrina. Y ahí tenemos las flechas, principios propios, teorías, definiciones, características del derecho notarial, porque eso es lo que sacamos ahorita. Ya dejamos todas las áreas del derecho y sacamos esa tajadita, y ahora vamos a empezar a estudiar derecho notarial. Yo espero que este punto de partida sea el que les dé la chispa para poder decir si me gusta el derecho notarial, ¿sí? No es solo de escribir, sino que es de razonar, de aplicar la norma jurídica y poder
materializar los actos y los contratos en un documento que se llama instrumento público, así se llama. Bueno, entonces vemos ahí, ¿qué normas jurídicas? Sí, ya vimos que es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí?, y principios doctrinarios, pero ¿qué normas jurídicas integran, componen el derecho notarial? Vamos a encontrar 3 categorías. Y aquí sí les pido que pongan mucha atención, por favor, porque miren, esto es determinante. Esto es muy importante. No para el curso, no para su examen parcial. Esto es muy importante para su ejercicio profesional. Esto les va a servir en notariado 2, les va a servir en notariado 3, les va a servir en notariado 4 y lo más importante, les va a servir para su examen técnico profesional. Y les va a servir para su sustento diario. Porque esperemos que con esto nos ganemos la vida ejerciendo el notariado. Sí. Y por eso tenemos que poner mucha atención. Normas jurídicas del derecho notarial. Cómo se clasifican, cómo se integran y qué significa cada una de ellas. Yo quisiera, por favor, que me dijeran si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones, porque así yo voy avanzando en el tema. Yo no quiero avanzar si no queda claro. Ya vimos la diferencia entre abogado y notario, ya vimos dónde están los requisitos para ser abogado, ya vimos cómo se integra el derecho. Tiene 2 elementos, el elemento doctrinario y el elemento científico, que es el corazón, el alma es la doctrina. Pero yo quiero que me digan si está claro, porque si de eso no está claro, no puedo pasar a esto que es más delicado. Bueno, por ahí hay algunas manifestaciones. Bien. ¿Qué normas jurídicas integran el derecho notarial? Gracias, muy bien. Pues el derecho notarial está integrado por 3 categorías o 3 clases, si ustedes quieren. Yo prefiero decirle 3 categorías de normas jurídicas. El derecho notarial puro. Esto es doctrina. Esto es doctrina. Las normas jurídicas están en el núcleo, pero la clasificación de puro, la clasificación de aplicado, es doctrina. Vamos a ver esto. Este es un curso de derecho notarial. Este es un curso de derecho notarial. Y este curso de derecho notarial dice: curso de derecho notarial, anotaciones efectuadas durante el curso de la especialización en derecho notarial, realizado en el 2008 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, República de Argentina. ¿Sí? ¿Y por qué se los muestro? Porque ¿cuál fue mi sorpresa cuando estudié esto? Es el contenido de nuestros programas. Y entonces me doy cuenta y digo, nuestra facultad está a nivel de especialización en derecho notarial, porque el contenido programático lo desarrollan en la Universidad Litoral de Argentina, en un curso de especialización en derecho notarial. Y ahí está esto. Ahí está esto. Con otras palabras, pero ahí está lo que estamos explicando. Entonces me sorprendí y dije, bueno, estamos bien adelantados en derecho notarial. Y las 3 áreas o las 3 categorías de derecho notarial puro. ¿Qué es eso? Hemos tenido problemas cuando estamos en el examen técnico profesional y le digo, dame favor, cíteme 3 ejemplos de derecho notarial puro. Licenciado, eso no me lo enseñaron. Entonces, hay que estudiar, hay que buscar. ¿Qué es el derecho notarial? El derecho notarial puro
es un conjunto de normas jurídicas. Voy a hablar despacio por si quieren tomar nota, pero lo más importante es que lo interpretemos, ¿no? El derecho notarial puro es un conjunto de normas jurídicas que encontramos en el Código de Notariado. Hasta ahí voy despacio. Que regulan requisitos de forma del instrumento público. ¿Sí? Voy a repetir. El derecho notarial puro es un conjunto de normas jurídicas en el Código de Notariado que regulan requisitos de forma del instrumento público. Con eso quiere decir que no son todos los artículos, porque no todos los artículos del Código Notariado dan requisitos o regulan requisitos de forma. ¿Y cuáles son los requisitos de forma? Pues los requisitos de forma son los que nos determinan cómo redacto una escritura. ¿Cómo empiezo a redactar una escritura pública? Es que no es de decir, pues préstame una, quiero ver cómo se hace. No es de eso. Es de que nosotros extraigamos de aquí el contenido. Y les voy a citar, les voy a leer un artículo para ver un ejemplo del derecho notarial puro. En el artículo 29 del Código de Notariado, los instrumentos públicos contendrán. ¿Qué contiene? El número de orden, el lugar, día, mes y año del otorgamiento, nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio u ocupación, domicilio de los otorgantes. Y por eso cuando redactamos una escritura pública empezamos con un número, 1, en la ciudad de Guatemala, el 2 de febrero del año 2026, nombre de los comparecientes, quién comparece, la edad, la nacionalidad, el domicilio, la profesión, cómo se identifica. Esa es una norma de derecho notarial puro, porque regula qué requisitos debe de contener al momento que redactamos un instrumento público. Y tenemos el artículo 29, que es el que empezamos a leer. Tenemos el artículo 31, que también nos regula requisitos de forma. Tenemos el artículo 59. Tenemos el artículo 55. Tenemos también el artículo 63 y 64 del Código Notariado. Nos señalan requisitos de forma, de actas notariales, de auténticas, de escrituras, los requisitos. ¿Cómo se redacta una auténtica? Vamos al artículo 55. Pero es que es auténtica de firma. 55 literal A. No, es de copia, es auténtica de copia de documento. 55 literal B. Entonces nos da requisitos de forma. Esas son normas jurídicas de derecho notarial puro. Quiero ver si está comprendido. Ustedes me dicen, ¿se entendió? ¿Se comprendió? ¿Sí? Es que, ¿saben qué? Es que después me echan la culpa a mí. Es que ese viejo es muy exigente, ese viejo califica, ese viejo aquí. Pero cuando yo califico veo que no queda comprendido. Entonces yo por eso pregunto, insisto, ¿está comprendido lo que estoy hablando? Porque yo no les voy a preguntar qué son normas de derecho notarial puro. Yo les voy a decir, cíteme 3 ejemplos de derecho notarial puro y se fundamenta en el artículo. Porque eso es lo que necesitamos, que ustedes expresen y que se fundamenten. Si el fundamento no corresponde, la respuesta no tiene validez. Si el fundamento corresponde, pero la respuesta no corresponde, no tiene validez. Así es que tiene que ir fundamento jurídico con exposición, ¿no? La respuesta. Yo por eso se los digo, porque después me dicen, mire, es que usted me dejó.
Yo no lo digo. Ustedes empiezan con 100 puntos todos. Yo no le digo. Yo lo que quiero es que se comprenda, que quede claro. Normas jurídicas de derecho notarial. Bueno, si no hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones, pues. Bueno. Normas jurídicas de derecho notarial aplicado. ¿Qué comprende? A ver, ¿qué dice Marley? Te escucho. Le escucho, Marley. Perdón, licenciado, buenas tardes. Fíjese Buenas que tardes. hay un inconveniente con la energía eléctrica Sí. y no sé si usted me podría repetir los que mencionó. ¿Si le puedo repetir los? Artículos que mencionó, los que van con las normas jurídicas de derecho notarial puro. Como son artículos que regulan requisitos de forma, es decir, formalidades, tenemos el 29, tenemos el 31, tenemos el 42 cuando se trata de testamentos, tenemos el 44 cuando se trata de donaciones por causa de muerte, en el caso de las auténticas tenemos el 55, en el caso de las actas notariales tenemos el 60 y 61, en el caso de las tomas de razón de legalización de firma tenemos el 59, en el caso de las protocolaciones tenemos el 63, y así van. Cuando ustedes van leyendo se van a dar cuenta. Ahorita vamos a leer algunos ejemplos que señalan requisitos Gracias, licenciada. de forma. Bien. ¿Otra duda, otra pregunta, otro comentario para avanzar? Derecho notarial aplicado. Aquí se nos complica un poquito más, porque ya no es de tomar el código notarial, ya no es de tomar el código notarial. Esto está aquí, lo que yo cité son artículos que cité, son los que están aquí. Pero ¿qué pasa con el derecho notarial aplicado? El derecho notarial aplicado es un conjunto de normas jurídicas que, igual a las anteriores, regulan requisitos de forma. Regulan requisitos de forma. Pero la diferencia estriba en que no están en el código notarial, no están aquí, no están ahí, no están, ahí no están. El derecho notarial puro son normas jurídicas que regulan requisitos de forma que están en el Código Procesal Civil, en el Código Civil, lo vamos a encontrar también en el Código Procesal Penal, lo vamos a encontrar también en el Código Fiscal, en el Código Comercio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Son normas jurídicas que regulan requisitos de forma que están en distintas leyes. Es una diversidad. Y si se dan cuenta, por eso les decía, el notario es un perito en derecho, porque conoce ese engranaje jurídico y sabe qué norma jurídica, en qué ley va a aplicar. ¿Por qué les menciono esas leyes? ¿Alguien tiene su código procesal penal? Que me hagan favor. Yo les pedí favor que tuvieran sus códigos al alcance. A ver qué dice Stephanie. ¿Tiene su código procesal civil, procesal penal, Stephanie? Licenciado. 264 bis del Código Procesal Penal, por favor. Artículo 264 bis, arresto domiciliario, en hechos de tránsito. Cuando se trate de hechos por accidentes de tránsito, los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata, bajo arresto domiciliario. Esta medida podrá constituirse mediante acta levantada por un notario, juez de paz o por el propio jefe de policía que tenga conocimiento del asunto. Estos funcionarios serán responsables si demoran innecesariamente el otorgamiento de la medida. El interesado podrá requerir la presencia de un fiscal del Ministerio Público a efecto de agilizar el otorgamiento de dicha medida. En el acta deberán hacerse constar los datos de identificación personal tanto del beneficiado como de su fiador, quienes deberán identificarse con su cédula de vecindad o su licencia de conducir vehículos automotores, debiéndose registrar la dirección de la residencia de ambos.
El juez de primera instancia competente, al recibir los antecedentes, examinará y determinará la duración de la medida, pudiendo ordenar la sustitución de la misma por cualesquiera de las contempladas en el artículo anterior. No Ahí gozará está. Está bien, Stephanie, gracias. Muy amable. Lo único que quería que comprendiéramos es que en ese artículo están regulados los requisitos para autorizar un acta notarial de arresto domiciliario. Nos llaman a las 10 de la noche, a las 2, a medianoche, madrugada. Licenciado, tuve un hecho de tránsito. No quiero pasar la noche aquí. Por favor, asístame, asesóreme, ayúdeme. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos como abogados, porque no vamos a ir como abogados, vamos como notarios. ¿Qué quiere decir? Tenemos que redactar un acta notarial de arresto domiciliario. Y ahí están los requisitos que debe contener el acta notarial. Esa es una norma de derecho notarial aplicado, porque nos está diciendo qué requisitos de forma y está en una ley diferente al Código Notarial. Bien, alguien más para otro ejemplo. Código de comercio. ¿Quién tiene código de comercio? Yo pedí favor que tuvieran sus códigos ahí. Sí, licenciado. Regina, muy bien. Sí. 480, Regina. Solamente leamos, sin entrar a los numerales, porque son 6, pero solamente los, antes de los numerales. Por favor, Regina, 480. El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique levantará acta en la que se asiente. Leo los. Sí, y ahí están todos los requisitos que debe de contener cuando redactamos un acta notarial de protesto. El protesto es una institución relacionada con el derecho mercantil, específicamente con los títulos de crédito, las letras de cambio, los pagarés, los cheques, cualquier título de crédito regulado en el Código de Comercio puede ser protestado. Aunque diga libre de protesto, puede ser protestado. Y para hacer un protesto en acta notarial, debemos de cumplir con ese requisito, porque ahí están los 6 requisitos, los 6 numerales que debemos de cumplir para... Ay, perdón, ya empezó a bajar la temperatura, perdón. Los requisitos que debemos de cumplir para redactar un acta notarial de protesto. Esa es otra norma de derecho notarial aplicado. Vamos a citar otro ejemplo para que quede claro. Código civil, ese sí creo que van a tener la mayoría. A ver, ¿quién tiene código civil? Alguien diferente de los que ya participaron. Si no, yo tengo aquí la lista. Jennifer, muy bien. 93 del Código Civil, por favor. 93. Sí, licenciado, 93. Artículo 93, formalidades. Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia o de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración sobre los puntos siguientes, que hará constar en el acta: nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombres de los padres y de los abuelos, si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten si no presentaren escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Muy bien. Ahí tenemos los requisitos para que podamos como notarios, y subrayen funcionario, dice, lo manifestarán ante el funcionario, subrayen ese funcionario porque nos va a servir más adelante. Ahí están los requisitos que el funcionario, tenemos que ir al 49 de la Constitución Política, funcionarios que autorizan el matrimonio, pero está el notario. Y ahí están los requisitos que debe de cumplir el notario para autorizar el acta notarial de matrimonio.
Esto es constante, los fines de semana, pues los fines de mes, pues las personas que desean contraer matrimonio, pues es constante, el notario tiene que cumplir con esos requisitos. Esa es otra norma jurídica de derecho notarial aplicado, porque está en el Código Civil y nos da los requisitos como notarios para redactar el acta notarial de matrimonio. Y un último ejemplo, porque hay muchos ejemplos, pero yo lo que quiero es que quede claro, que se comprenda, ¿sí? Se comprenda en qué consisten las normas jurídicas de derecho notarial aplicado. Son normas jurídicas que regulan requisitos de forma, las formalidades que están en distintas leyes, mientras que las de puro están en el Código Notarial. Y un último ejemplo, por si no ha quedado claro. ¿Alguien tiene su Código Procesal Civil y Mercantil? Ah, muy bien, Emily. Le voy a pedir un favor. Solo vamos a leer la primera parte sin entrar a los numerales, son 12 creo yo, y sí son muy extensos, pero entremos solo la primera parte, 558 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Y ahí vamos a ir terminando, que ya estamos en tiempo. Dice 558, contenido del inventario. El notario hará constar en la correspondiente acta notarial. Número 1, lugar, día y hora en que principie y en que termine la diligencia. Ahí dejémoslo, Emily, gracias. Yo solo lo que quiero es que quede claro, ahí están los requisitos cuando el notario va a autorizar un acta notarial de inventario. Claro que nos va a surgir duda, mire, cuando hay un inventario, por qué hay que hacerlo en acta notarial, pero eso lo vamos a ver en el transcurso del programa. En el derecho notarial 2, ahí vamos a ver cuándo autorizamos inventarios. Ahorita lo que quiero que quede claro, gracias Emily por la lectura, es que cuando vamos a autorizar un acta notarial de inventario, tenemos que cumplir los requisitos que están en el artículo 558. Esa es una norma jurídica de derecho notarial aplicado, porque ahí están los requisitos, ¿no?, que debemos de cumplir. Bien, ahí dejamos derecho notarial aplicado y vamos a terminar con normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria, Guatemala es pionera, yo diría que en todo el mundo, en América y en muchos países europeos, Guatemala es pionera de tener una ley que permita al notario conocer asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Y en qué es eso? Una persona quiere cambiarse de nombre, tiene que ir ante un juez. De conformidad con el artículo 6 del Código Civil, quien quiera cambiarse de nombre tiene que ir ante un juez y manifestarle que quiere cambiarse de nombre y qué nombre quiere adoptar. Pero en el decreto 5477, es un decreto que viene junto con su código de notariado, en el decreto 5477, cuyo autor de ese anteproyecto de ley, cuando fue anteproyecto que se presentó al Congreso, pues fue un notario de mucho prestigio, notario guatemalteco de mucho prestigio, nuestro maestro, nuestro querido amigo, expresidente del Instituto de Derecho Notarial, el doctor Mario Aguirre Godoy, y estoy seguro que ustedes lo han oído, es posible que hayan estudiado en sus libros, aparece en la bibliografía del programa, y es el doctor Mario Aguirre Godoy quien plantea el anteproyecto de ley, de la ley de jurisdicción voluntaria, decreto 5477, cuando fue aprobado en el Congreso, 1977. Es una ley que le permite al notario conocer asuntos no contenciosos. ¿Qué quiere decir? Cuando no hay pleito, cuando no hay derechos subjetivos en conflicto. Las personas llegan voluntariamente. Me quiero cambiar el nombre. Quiero constituir un patrimonio familiar. Eso es voluntariamente. Necesito iniciar un proceso sucesorio. Que muchos dicen intestado, pero no es el nombre correcto. Se llama proceso sucesorio. Y el proceso sucesorio puede ser intestado, testamentario
o por donación por causa de muerte. 3 categorías. Y eso el notario lo puede conocer. 488 del Código Procesal Civil y Mercantil. El notario puede conocer, le digo, puede atender, puede declarar herederos, siempre y cuando se aplique el 402 del Código Procesal Civil y Mercantil, que no haya pleito entre las partes. Muchas veces cuando se trata de herencias, pues surgen los conflictos entre los presuntos herederos. Entonces el notario ya no puede conocer, lo traslada para el juez y que sea él el que siga conociendo. Pero mientras estén de acuerdo los presuntos herederos, mientras estén de acuerdo las personas que van a conocer o que van a solicitar un asunto de jurisdicción voluntaria, el notario puede seguir conociendo. Esas leyes de jurisdicción voluntaria están en 3 leyes. Están reguladas en 3 cuerpos legales. Uno, Decreto 5477 del Congreso de la República. Ley reguladora de la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria en sede notarial. Algo así es el nombre. Es la primera ley, es una de las leyes. La otra ley es el Código Procesal Civil y Mercantil de los artículos 402 y el artículo 488, donde se permite al notario conocer procesos sucesorios. Y la última ley que regula asuntos de jurisdicción voluntaria es la Ley de Rectificación de Área. Ley de Rectificación de Área. Esas 2 leyes, tanto el decreto 5477 como la de rectificación de área, ustedes las van a encontrar que vienen incorporadas en su código de notariado. Cuando compren su código de notariado, si no lo han hecho, si ya lo tienen, revisen que venga su decreto 5477, su ley de rectificación de área, su ley de rectificación de área, y por supuesto que el Código Procesal Civil es aparte porque es muy extenso, pero en el Código Notariado viene Código Notariado, decreto 5477, ley de rectificación de área. Si tiene más de esas leyes, ya ganaron. Siempre revisen que estén bien impresas, porque yo he comprado algunas leyes, pero no están bien impresas, les falta una hoja, o sale sobrepuesta la lectura, las letras en otra hoja, hay que revisarla, y son errores de imprenta. Pero yo he comprado mis leyes ahí con la señora que se pone abajo en el edificio donde damos las clases, tanto la del kiosquito de entrada como la otra señora que está cerca de la puerta de un aula. Ahí he comprado yo algunas leyes y creo que esas leyes vienen completas con ley de jurisdicción voluntaria 5477, ley de rectificación de área y código notariado. Algunas traen ley del timbre forense y timbre notarial, y otras traen el reglamento, pero hay que ver bien qué es lo que compramos, ¿no? Entonces, esas son las leyes que regulan el derecho notarial puro, derecho notarial aplicado y leyes de jurisdicción voluntaria. Eso es lo que regula. Y para terminar, ¿qué es lo que regula el derecho notarial? Esas normas jurídicas que vimos, los principios lo que regulan es la teoría formal del instrumento público, la función notarial y la organización legal del notariado. Eso es lo que regula el derecho notarial. La definición sería: el derecho notarial es un conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios que regulan la teoría formal del instrumento público, la organización legal del notariado y la función notarial. Es decir, el orden no importa. Lo que importa es que estén los 3 elementos. Y por último tenemos el contenido del derecho notarial. El contenido del derecho notarial son las partes contratantes. Nosotros les llamamos clientes. Las partes contratantes les llamamos clientes. La doctrina le llama sujeto paciente. Entonces es un elemento del contenido del derecho notarial. Las partes contratantes, llamados también clientes, llamados también sujetos pacientes. Y el otro elemento es el notario. El notario es llamado sujeto agente. Es el asesor, es el que les previene,
es el que le da forma legal a la voluntad de las partes, es decir, en el instrumento le da forma legal aplicando las leyes que ya vimos que es un engranaje jurídico. Y entonces las partes del derecho notarial son los contratantes, llamados también clientes, llamados también sujetos pacientes. El notario, llamado sujeto agente, porque es el asesor, es el que orienta, es el que les previene qué contrato, qué negocio jurídico pueden realizar y cuáles son las consecuencias que tienen. Y por último tenemos el otro elemento. Los tres elementos del derecho notarial son el instrumento público, que puede ser una escritura pública, y el acta notarial, y ahí tenemos los dos ejemplos. Veamos las diferencias entre uno y otro, la clase de papel, los timbres que tienen grabados ahí adheridos, y eso entonces los elementos del derecho notarial, están las partes contratantes, el notario y el instrumento público. ¿Qué regula el derecho notarial? La función notarial, la teoría formal del instrumento público y la organización legal del notariado. ¿Cómo se integran las normas jurídicas del derecho notarial? Se integran en tres grupos. Normas jurídicas de derecho notarial puro, que están en el Código de Notariado, y normas jurídicas de derecho notarial también distintas normas jurídicas. Vimos Código Penal, Procesal Penal, vimos Código de Comercio, vimos Código Procesal Civil y Mercantil, vimos Código Civil, y hay otras leyes más, pero por el tiempo me limito a esos ejemplos. Les voy a dar unos minutos para preguntas, dudas, comentarios, observaciones. Aquí nos quedamos en la otra sección. Vamos iguales. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No. No, licenciado. Licenciado, disculpe, una pregunta. Dijo que el derecho notarial se compone de tres partes contratantes, notario y el instrumento público, ¿verdad? Ese es el contenido. Tenemos que tener mucho cuidado porque confundimos el contenido y lo que regula. Se compone de tres categorías de normas jurídicas. Por eso les decía, aquí tenemos que poner mucha atención. El contenido son las partes contratantes, notario y el instrumento público. ¿Qué regula? Regula la organización legal del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Su contenido, es decir, sus normas jurídicas de derecho notarial puro, de derecho notarial aplicado y normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Eso es lo que hemos puesto en resumen, lo que hemos expuesto. No sé si hay más dudas. Gracias, licenciado. Comentarios. Sí, muy bien, de acuerdo. Gracias, licenciado. Sí, solo con una pregunta. Usted había mencionado que habían otras formas de llamarle al notario en la parte de los elementos. ¿Cuáles eran esas otras formas de llamarle al notario? Como vamos a ver, ese es el contenido del derecho notarial. Están las partes contratantes, que también se llaman clientes. Nosotros les decimos clientes. La doctrina, es el elemento científico, le llama sujeto pasivo a las partes contratantes. Al notario le llama sujeto agente. Al notario le llama sujeto agente, porque es el que asesora, es el que orienta la voluntad de las partes. Mira, a usted no le conviene la compraventa, lo que le conviene es una donación. A usted no le conviene un testamento, lo que le conviene es una donación por causa de muerte. Es el que orienta, es el asesor. Por eso se llama sujeto agente. Y el instrumento público, las tres partes. Gracias, licenciado. No sé si con esto resuelvo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Estuvieron presentes 75 estudiantes. Tomé nota de quienes estaban participando.